Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una noticia que ha estado dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, a mí también me tiene con la boca abierta. Hoy vamos a desglosar un tema que seguro va a generar muchas opiniones y, por supuesto, mucho debate. Si son fanáticos de las celebridades turcas, de las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela y de los giros inesperados en la vida de nuestras estrellas favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos, una decisión que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, nos gusta traerles la información más fresca, analizada y con ese toque cercano que nos caracteriza. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, recuerden que la mejor manera de apoyarnos y no perderse ninguna de nuestras novedades es dándole a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con el chisme. Como les mencioné, el título de hoy es Hande Erçel confiesa su sorprendente decisión sobre Kerem. Y sí, se han leído bien. La bomba que ha explotado es que Hande Erçel, la carismática actriz que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air y tantas otras producciones, ha revelado algo significativo sobre su relación, o mejor dicho, sobre la dinámica que mantiene con Kerem Bürsin, su coprotagonista y, durante un tiempo, pareja sentimental. Durante meses los rumores han sido constantes, las especulaciones no han cesado, y cada aparición pública o cada like en redes sociales ha sido analizado con lupa por los fans y la prensa especializada. Pero ahora parece que tenemos una respuesta, o al menos una parte de ella, directamente de los labios de Hande. La confesión gira en torno a una decisión que, según sus propias palabras, ha tomado respecto a Kerem. Y aquí viene lo interesante, ¿qué tipo de decisión podría ser esta que resulta tan sorprendente? ¿Se trata de un regreso, de un alejamiento definitivo, de una amistad renovada, o de algo completamente distinto que ni siquiera hemos imaginado? La verdad es que cuando pensamos en Hande y Kerem, la imagen que viene a la mente es la de una pareja con una química arrolladora en pantalla y una conexión que trascendía la ficción. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de cámaras, cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Por eso cualquier declaración que hagan el uno sobre el otro, o sobre su relación, siempre genera un eco enorme. La pregunta clave es, ¿qué ha dicho Hande? Según las últimas informaciones que hemos podido recopilar, y que han sido confirmadas por diversas fuentes cercanas a la actriz, Hande Erçel ha tomado una decisión importante con respecto a su futuro profesional y, de alguna manera, personal, que involucra directamente a Kerem Bürsin. No se trata de un simple comentario casual, sino de una declaración que parece marcar un antes y un después. Se rumorea fuertemente que esta decisión podría estar relacionada con un posible proyecto conjunto en el futuro, o quizás con una nueva forma de enfocar su relación pública después de su separación. Imagínense si vuelven a trabajar juntos, ¿cómo será esa dinámica después de todo lo vivido? O si, por el contrario, la decisión es alejarse por completo de cualquier colaboración profesional, ¿qué significaría eso para su conexión y para la ilusión de los fans? Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su química fue tan palpable que rápidamente se trasladó de la pantalla a la vida real. Sus seguidores celebraron su relación, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama artístico turco. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas, y tras un tiempo de noviazgo, anunciaron su separación. Aunque tomaron caminos separados, la conexión y el cariño entre ellos parecían persistir, al menos en términos de amistad y respeto mutuo. Siempre se les veía apoyándose en redes sociales, enviando mensajes de aliento o felicitándose por sus logros. Esto alimentaba las esperanzas de muchos de sus fans de una posible reconciliación, o al menos de una amistad sólida que pudiera perdurar. Ahora adentrándonos en la confesión de Hande. Ella, en una reciente entrevista que ha sido ampliamente difundida, ha hablado sobre su visión actual de su relación con Kerem y, sobre todo, sobre una decisión específica que ha tomado. Las palabras exactas de Hande han sido interpretadas de diversas maneras, pero el consenso general apunta a que ha tomado una decisión con respecto a cómo manejar su futuro profesional y personal en lo que respecta a Kerem.
Una de las interpretaciones más fuertes es que Ande ha decidido ser más selectiva con los proyectos en los que participa, especialmente si implican trabajar codo a codo con Kerem. Esto no significa necesariamente que no haya afecto o una buena relación entre ellos, sino más bien una estrategia profesional para seguir adelante con sus carreras de forma independiente. Otra vertiente de esta confesión, que también ha generado mucho revuelo, sugiere que Ande podría haber tomado una decisión sobre cómo gestionar la imagen pública de su relación con Kerem. Quizás, después de haber expuesto tanto su vida personal en el pasado, ha optado por ser más reservada y darle un giro a cómo maneja la atención mediática que generan ambos. Es posible que haya decidido establecer límites más claros para proteger su privacidad y enfocarse en su crecimiento individual, lo que podría implicar una distancia prudente en cuanto a apariciones públicas conjuntas o declaraciones que puedan ser malinterpretadas. Lo que sí parece claro es que esta decisión no surge de la nada. Detrás de estas declaraciones, probablemente hay una reflexión profunda sobre lo que es mejor para ella a nivel personal y profesional. Las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin son prometedoras y tienen un gran potencial individual. Quizás Hande siente que es el momento de consolidar su propia identidad artística, sin estar constantemente bajo la sombra de su relación pasada. Esto es algo muy común en el mundo del cine y la televisión, donde los actores buscan roles que les permitan explorar diferentes facetas de su talento y distanciarse de personajes o relaciones que los han marcado en el pasado. Además, debemos considerar el impacto que tiene la opinión pública en la vida de las celebridades. Los fans, con todo su cariño y entusiasmo, a veces pueden ejercer una presión inconsciente. Si Hande y Kerem decidieran, por ejemplo, volver a trabajar juntos en una nueva serie, las expectativas serían altísimas, y cualquier pequeño detalle podría ser magnificado. Quizás Hande ha tomado esta decisión para evitar esa presión y permitirse a sí misma y a Kerem explorar nuevos caminos sin la carga de las expectativas de los fans. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no menos interesante, es que la decisión de Hande esté relacionada con la forma en que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ambos han tenido nuevas experiencias, tanto personales como profesionales, desde su separación. Quizás esta decisión es simplemente un reconocimiento de que sus caminos, aunque puedan cruzarse en algún momento, ahora son fundamentalmente independientes, y ella ha tomado la decisión de abrazar esa independencia de una manera más firme. Es importante destacar que Hande ha sido muy cuidadosa en sus palabras. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha revelado información que pueda herir a nadie. Su enfoque parece ser uno de madurez y respeto por el pasado, al tiempo que mira hacia el futuro. Esta actitud es algo que sinceramente muchos admiramos. El mundo del espectáculo a menudo se presta al drama y a la confrontación, pero cuando las figuras públicas manejan sus asuntos con dignidad y profesionalismo, es algo digno de aplauso. ¿Qué significa esto para Kerem? Obviamente cualquier decisión que tome Hande al ser una figura tan importante en su vida, tendrá algún tipo de repercusión. Sin embargo, no tenemos una declaración directa de Kerem sobre este tema específico. Lo que sí sabemos es que Kerem es un profesional dedicado y que ha demostrado en muchas ocasiones su respeto por Hande como compañera y como persona. Es muy probable que él entienda y apoye la decisión de Hande, sea cual sea su naturaleza, siempre y cuando vaya en pro de su bienestar y su carrera. Ahora analicemos el posible impacto de esta confesión en la comunidad de fans. Como mencioné antes, Hande y Kerem tienen una base de seguidores muy leal y apasionada. Para muchos, ellos eran la pareja ideal, y su separación fue un golpe. Esta confesión, dependiendo de su interpretación exacta, podría generar diferentes reacciones. Algunos podrían sentirse decepcionados si la decisión implica un alejamiento más definitivo. Otros, sin embargo, podrían sentirse aliviados o incluso orgullosos de ver a Hande tomando el control de su carrera y de su vida personal de una manera tan decidida. La clave estará en cómo se comuniquen los detalles, o si se comunican. En este tipo de situaciones, es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con vidas complejas. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña fracción de su realidad. Las decisiones que toman sobre sus relaciones, sean románticas o profesionales, suelen estar motivadas por una serie de factores personales que nosotros, como espectadores, solo podemos intuir. Para cerrar este bloque principal, la confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin parece ser una declaración de intenciones sobre cómo desea manejar su futuro en términos de colaboraciones profesionales y posiblemente su exposición mediática.
Es una decisión que habla de crecimiento individual, de profesionalismo y de un deseo de trazar su propio camino. Si bien los detalles específicos aún pueden ser un misterio para el público, la valentía de Ande al hacer esta declaración es innegable y sin duda, generará mucha conversación. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado la sorprendente confesión de Ande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, explorando las posibles interpretaciones y el impacto que esto podría tener. Queda claro que Ande ha tomado una decisión significativa que marca un nuevo capítulo en su vida, priorizando quizás su desarrollo profesional independiente y su bienestar personal. Es un recordatorio de que las trayectorias de las celebridades son dinámicas y están sujetas a evolución. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cuáles son sus propias interpretaciones de la confesión de Ande? ¿Creen que esta decisión afectará su futuro profesional? Déjenme sus opiniones, sus dudas y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos motiva. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas y de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando contenido súper interesante y estoy seguro de que les encantará. Activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Mil gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.